Vamos a terminar esta noche. Yo ya había pensado que en esta noche podíamos comenzar con los últimos tiempos, el tema de los tiempos finales, pero bueno, el pastor se puso enfermo y ya está bastante mejor. Amén, gracias por sus oraciones. Ya está bastante restablecido, pero por prudencia siempre es bueno. Todavía hoy estaba tosiendo un poco, pero ya con menos malestar. Así que vamos a continuar, vamos a terminar con el aspecto de dos dones que no los toqué, pero que Dios quiere que los toque, parece, que tienen que ver con el don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Amén. Y que son importantes como herramientas poderosas en este tiempo para la iglesia del Señor. Busquemos ahí 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del 8 al 10. Dice la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Padre, estamos aquí en esta noche. Yo te doy gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Háblanos, ministranos, queremos crecer en tu gracia y queremos hacer, Señor, fieles aquellos dones, habilidades, capacidades que tú has dado a tu iglesia para que podamos enfrentar los desafíos, Señor, que nos competen como iglesia y ser fortalecidos, ministrados unos a otros con la guianza poderosa de tu mano. Háblanos, Señor, que estamos atentos a escucharte a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Tomen asiento, por favor. Palabra de sabiduría, y algunos también se conocen como conocimiento. Sabiduría y conocimiento en el manejo de la definición vienen a ser lo mismo, que sí es diferente a palabra de ciencia. Pero esta noche vamos a ver palabra de sabiduría o conocimiento y luego estaremos viendo discernimiento de espíritu. ¿Qué nos dice la palabra que nos dijo el verso 8? Porque es dado por el mismo espíritu palabra de sabiduría. ¿Cómo se define la palabra de sabiduría? Ya que hemos dicho que los dones, ¿qué cosas son? Capacidades potenciadas por el Espíritu Santo. Capacidades potenciadas por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de sabiduría, miren que no digo que es el don de sabiduría, digo el don de palabra de sabiduría, porque sabiduría tenemos que tener todos, ¿no? Santiago dice claramente que eso es parte de nuestra vida nueva, ¿no? En nuestra vieja naturaleza andábamos en nuestros propios razonamientos, pero ahora que somos hijos de Dios, ya no andamos en nuestros propios razonamientos, sino como aconseja Proverbios, que busquemos la sabiduría, ante todo buscamos la sabiduría. Pero esa capacidad de ser sabios, cuando el Espíritu Santo lo da a alguna persona potenciado, quiere decir que hay algunos creyentes que tienen esa capacidad para hacer más eficaz el consejo de la palabra de Dios en un momento o en una circunstancia determinada. Déjenme que revise la definición junto con ustedes. Dice: capacidad que otorga el Espíritu Santo a algunos creyentes para la aplicación eficaz del consejo sabio de la palabra de Dios a una situación específica. Entonces mi definición estaba bien, a una situación específica que surgiera en el cuerpo de Cristo o en alguna encrucijada de la vida, ¿no? Esta capacidad de tener esa palabra sabia es tener ese conocimiento en sí mismo de la palabra de Dios, pero aplicarla de manera tan certera a una circunstancia, o guiado por la palabra del Señor, tener la solución a una encrucijada, algo que así nomás no se tendría la solución. Nosotros tenemos ejemplo en las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan aquellas dos mujeres que durmieron y una ahogó a su hijo y lo mató?
y luego la que era madre reclamó que eso era hijo de ella y que estaba tomando a su hijo, que su hijo estaba vivo, ¿no? Fue tanto el escándalo que fueron ¿ante quién? Ante el hombre que había pedido sabiduría a Dios. Él había pedido especialmente que Dios le diera esa capacidad potenciada, ¿no? Que no solamente fuera sabio, sino que fuera una sabiduría potenciada por Dios. Pues yo te pido, dijo, se nota que era muy inteligente Salomón. Y ya estamos viendo que la inteligencia es diferente a ser sabio. Una cosa era saber las cosas y otra cosa era saber aplicar eso de la manera correcta, oportuna y precisa en el momento preciso. Y dice que el conflicto fue tan grande que se fueron ante Salomón, que era el rey de ese momento, que resolvía asuntos y dificultades cuando la gente no podía encontrar sus soluciones. Como rey él decía, ya se hace esto, y lo que el rey decía, eso se hacía. Y las mujeres narraron su historia y todos escuchaban y decían, ¿cómo ahora vas a ver Salomón si el hijo de quién es? Ahora, ¿cómo lo resolveríamos? Prueba de ADN, facilito, no habría ningún problema, ¿no? Se toma la prueba de ADN y podríamos ver hacia dónde se inclina más según las características de la madre y no habría tanto problema. Pero en ese tiempo no habían esas pruebas. En ese tiempo tenías que mirar la cara y los bebés recién nacidos todos son igualitos. ¿Y qué hizo Salomón? Aplicó una palabra de sabiduría. Dijo, muy bien, así que cada una dice que es su niño, pues está bien, cojan al niño, pártanlo en dos y denle un pedazo a cada uno. Entonces la que no era la madre, la que ya sabía en su conciencia que ella había matado a su hijo quedándose dormida, lo había asfixiado, sin entrañas, ¿no? Sin sentimiento, dijo, está bien, mitad para cada una. Y la que era la verdadera madre dijo, no, désenlo a ella. Una palabra sabia pudo sacar a la luz los verdaderos sentimientos y motivaciones del corazón de las dos mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? Dijo, cojan al niño y désenlo a ella. Pero, ¡wow! ¡Qué sabiduría! ¿Cómo descubrió y resolvió el problema? ¿Ustedes creen que necesitamos palabras de sabiduría en este tiempo o no? Amén, hermanos. Porque a veces en nuestra vida estamos en unas situaciones tan difíciles y tenemos que tomar decisiones que tienen que ser tan precisas, ¿no? Y que requerimos que en medio de una situación dura, en medio de una situación difícil, podamos tener la solución al conflicto, la solución a la dificultad. Entonces, hoy más que nunca podemos decir que lo que dice Efesios, capítulo 5, verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y miren lo que sigue en el verso 19, hablando entre vosotros, dice, ¿no? Hablando entre vosotros, teniendo entre vosotros una palabra que es una alabanza, que es una adoración, que es una palabra sabia, entendida, que edifica, que construye, que alienta, que nos hace volver a la razón. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, se vuelve importante aquí. Porque si tú y yo tenemos un don, definitivamente, si estamos carnales como los corintios, lo vamos a contristar. Y ya hemos dicho que aunque tengamos dones, no son garantía de que nos vayamos a la gloria. Porque muchos teniendo dones se han ido al infierno. Porque el Señor, cuando les estarán delante de la presencia, el Señor le dice, Señor, en tu nombre hicimos, pero milagros. Teníamos el don de hacer milagros. Teníamos el don de la predicación evangelística y hicimos estas cosas. Y el Señor le dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué en Corintios hace tanto énfasis Pablo en los dones? Porque Corintios era una iglesia que disfrutaba de ver los dones del Espíritu, pero que era carnal, que no estaba llena del Espíritu en realidad, sino que
era guiado muchas veces por sus propias pasiones. No entendían que los dones tenían que ser bien usados, bien guiados, bien dirigidos en el poder de Dios. Es natural, hermanos, cuando la carne nos está ganando, que hagamos cosas y de las cuales en vez de decir gloria a Dios, digamos, ay, qué bien lo hice. Ya estamos mal. ¿No? Esos predicadores que bajan ahí como que ellos fueran los que han convertido las almas y ya no le dan la gloria y la honra al Señor como deberían ser, sino que son levantados casi en anda. ¿Sí? Podrán estar predicando y hablando de Cristo, pero la gloria la están buscando para ellos. El siervo, el ungido, el no sé cuánta cosa más. Entonces hay que mirar con cuidado que cada uno de nosotros, entendamos, ha sido dado por el Espíritu. Miren, volvamos a 1 Corintios, capítulo 12, en el verso 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Nunca se olviden de ese texto porque ya lo hemos estudiado. Porque a este que es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, ¿es para qué cosa? Para la edificación de unos a otros y todos por el mismo Espíritu. Pero ¿qué había en Corintio? Había, hermanos, una competencia de que unos eran de Pablo, de que unos eran de Apolos, competencia de que unos eran mejores que otros. Pablo tiene que llegar a decirle a los corintios, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría. ¿Es aquí o no donde le dice a los corintios? Yo tuve que ir a ustedes con una demostración de poder del Espíritu. Amén. O sea, para que vean cómo estaba la iglesia. Entonces, yo creo que en este tiempo muchas iglesias ya no hacen tanto énfasis ni en los dones, ni en los ministerios. ¿Por qué? Porque la gente comienza a infatuarse y en vez de hacer un bien, le hace un mal. Pero la iglesia no puede ser tan efectiva si los dones no están activos. ¿Me entienden? Cuando los dones están activos, la iglesia tiene mayor potencia, mayor impacto. Ese pasaje en el libro de los Hechos, capítulo 13. Miren, ya vamos, me voy a adelantar un poquito porque luego vamos a hablar de discernimiento de espíritu. Pero ¿se acuerdan ahí en Hechos, capítulo 13, verso 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír. Este procónsul deseaba oír. Pero ¿quién le resistía? Elimas, que era el mismo Barjesús. Este mago, hay oposición. Luego vamos a hablar, por eso digo de discernimiento de espíritu, pero yo quiero que entiendan que Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo, pudo discernir quién era Elimas, qué espíritu estaba en él, y reprende, y le hace notar, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, el verso 11, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujera de la mano. Entonces, verso 12, este es el verso que me interesaba, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se dan cuenta? Cuando la iglesia tiene ese poder, tiene esa autoridad para ejecutar, para hacer y para demostrar que no solamente es con humana sabiduría, sino que es con poder de Dios, que quiere decir los dones del Espíritu potenciados por el Espíritu obrando en la iglesia, la gente se convierte, hermanos. La gente se maravilla, no puede negar la eficacia y el poder que Dios ha dejado a su iglesia. Porque ¿qué dijo el Señor? Que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Pero hermanos, ahora la puerta del Hades no. Ahora han entrado y han hecho leña en la iglesia.
La iglesia ha terminado más bien como avergonzada, escondidita, y la iglesia tiene poder para que el diablo sea el que tiemble. Él ha venido a matar, hurtar y a destruir, pero Dios dice que todo lo que la iglesia atare será atado y todo lo que la iglesia desata será desatado. O sea, hay poder en la iglesia, pero los dones muchas veces no han sido ejercidos como debían ser ejercidos. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos llenándonos de la palabra, no estamos llenándonos de cantos espirituales, no estamos estudiando la doctrina, la palabra del Señor, no estamos orando como debemos orar, no estamos intercediendo. Hermanos, estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. A las puertas, hermanos. Miren, que Putin le haya declarado la guerra a Ucrania es un pretexto, así como fueron los pretextos para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Porque la tentación es que Estados Unidos intervenga y no puede intervenir porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y mientras no pertenezca a esa organización de todos los estados que deben autoprotegerse, ellos no pueden intervenir. ¿No? Pero imagínense pues, tamaño de Rusia invadiendo Ucrania, está haciendo leña, aunque los ucranianos son valientes, hermanos, están que se bajan rusos también. Pero ¿cuánto tiempo van a sostenerse? ¿Cuánto tiempo? La tentación va a ser lo mismo que en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que intervenir los demás para que esto se consolide. Pero Estados Unidos lo está pensando para intervenir. ¿Por qué lo está pensando para intervenir? Porque si Estados Unidos intervienen los aliados con Estados Unidos, y China, que se la tiene curada a Estados Unidos, interviene junto con Rusia. Y se armó. ¿Y tú crees que todo ese desastre económico, bélico, nuclear y todo lo que va a haber no nos va a afectar? ¿Y qué estamos haciendo los cristianos? ¿Está aumentando el grupo de oración? Disminuyendo, hermanos. 16, 18, ya estábamos llegando a 30 veces. Ya está pasando el efecto del COVID, ya están menguando, ya pueden dormir hasta más tarde. Y no oramos todos los días, lunes, miércoles y viernes. Ni siquiera es todos los días. ¿Cómo vamos a estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo los dones van a fluir en la iglesia? Que Dios nos ayude. Pero, ojo, no te confíes. No digas, a mí no me va a pasar o a mí no me va a tocar. Nosotros como iglesia necesitamos estar con los ojos más despiertos. Porque no solamente ojos abiertos, sino sentidos espirituales. Ahora vamos a ver lo que es discernimiento espiritual. Pero esto es importante, hermanos. Tenemos que tener sabiduría para saber qué nos toca hacer ahora. ¿Qué nos toca hacer ahora? Ya, pasó el COVID. ¿Cómo administro mis recursos? Señor, sabiduría de lo alto. Y tú y yo necesitamos que este don esté ahí para que las personas tengan una palabra que verdaderamente nos saque de los problemas que estamos. ¿Cómo estamos como país, como Perú? Miren nomás la situación política que tenemos. Sin decir las instancias judiciales, el poder ejecutivo que tiene que ver con el gobierno, los ministros, el poder legislativo que tiene que ver con el Congreso, que tiene los niños ahí, una banda de choclito en el Congreso, otra banda de choclito en el Palacio, y esto es la peor desgracia. ¿Y ustedes creen que no nos van a afectar esas malas decisiones con una Europa en guerra y con un Estados Unidos a punto de intervenir? Hermanos, oremos. Únete a los movimientos de oración. Esto no se va a quedar impune. Los que tengan verdaderamente temor de Dios en el corazón, escuchen. Dios ya comenzó a apretar el cuello para que salga la pus del mundo. Y hoy fue un virus. Viene la guerra, termina la guerra. Hay consecuencias después de la guerra. Vienen pestes, recesión económica, viene hambre después de la guerra. Así que usted no se duerma. Hoy más que nunca necesita una palabra de sabiduría en su vida. Así que tenemos claramente que entender que este don potenciado por el Espíritu Santo es necesario para tener ese consejo sabio, oportuno, eficaz de parte del Señor.
Recuerdan que cuando la iglesia comenzó a crecer en el libro de los Hechos, capítulo 6, ¿qué comenzó a surgir? Conflictos. Y en aquellos días, dice Hechos capítulo 6, crecía el ministerio de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y cuando se dice acá griegos, no es que ellos eran paganos y los otros judíos nomás eran cristianos, no. Acá eran griegos cristianos y hebreos cristianos. ¿Pero qué metió el diablo? Murmuración. ¿Y qué se necesitaba para parar esa murmuración? Tomar una decisión correcta, precisa. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, e identificaron el problema. Se dieron cuenta que había una situación que se debía atender, pero al mismo tiempo pudieron entender que la solución no era que ellos mismos se involucraran, porque si ellos se involucraban en la actividad de servir a las mesas, ¿cómo servirían el alimento espiritual? En una oportunidad, el pastor Luis Rosado, que fue uno de mis pastores primeros cuando yo me convertí, cuando comenzamos a construir el templo de San Juan, me dijo, yo me alegro de que estemos construyendo, pero créeme que va a ser el tiempo más duro y más difícil para la iglesia. Yo dije, ¿qué? Pero es de victorias y todos estamos ahí haciendo las bloquetas, haciendo los ladrillos. Pero ya vas a ver tú cómo el diablo va a entrar. Porque mayormente, me dijo él, los líderes se descuidan, dejan de orar, dejan de leer su Biblia, porque no, ya tengo un ratito libre, más bien me voy a ir a hacer las bloquetas. Y en vez de orar, se ponen a ser solamente activos y se olvidan de que lo que nos sostiene a nosotros es nuestra vida de oración y nuestra vida de palabra. Entonces necesitamos tener eso equilibrado. Yo dije, yo creo que es un poco exagerado el hermanito. Hermanas, no pasó 2, 3 meses, había chismes, había murmuración, ella no fue, ella sí vino, ella no colaboró en la frejolada, ella no hizo. Un caos en la iglesia. Estábamos levantando paredes, pero se estaba destruyendo la iglesia por dentro. ¿Se dan cuenta? Pedro tuvo que tomar una decisión sabia. ¿Existe un problema real? ¿Está viendo de repente una mala distribución porque las personas que lo están haciendo no están en el nivel espiritual, no tienen el don de ser? Porque también para servir a la mesa hay que tener un don. No tienen el don de servicio. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Era un trabajo, se debería la iglesia? Sí, pero era un trabajo que debían hacer los apóstoles, no. Pero los que debían hacer, ¿cómo debían estar? Llenos del Espíritu Santo y ser sabios. Y solución al problema. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cada uno ubicado en su espacio, en su responsabilidad, en su tarea. Amén. Así es que tenemos ejemplo en la Escritura de lo necesario, de lo vital que es la palabra de sabiduría. Otro ejemplo en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan que comenzaron a qué? Hay que circuncidarlos, no hay que circuncidarlos, hay que cortarles el prepucio, que no coman esto, que no coman... ¿Se acuerdan? Vamos a Hechos 15. No, es que los problemas hay, hermanos. Problemas hay, siempre hay problemas. El Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan del Concilio de Jerusalén o no? Ahí, vamos a leer del 19, porque todo ahí narran cómo fueron, cómo recibieron la palabra los gentiles y todo. Pero ahora se presentaba una situación que se necesitaba una palabra de sabiduría. Los judíos, ni bien nacían, se circuncidaban, seguían sus rituales judíos. Pero ¿y qué con los que no habían sido circuncidados? ¿Eran igual que ellos ahora con el solo hecho de recibir por la fe? Pablo decía que sí. Pedro también, pero cuando no estaban los judaizantes, entonces se armó un lío.
Y dice que se levantó uno. Vamos a ver el verso 19. Veamos el verso 19. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde el tiempo antiguo, ¿quién fue este? Fue Santiago, si no, mal no me equivoco, que se levantó en medio de ellos, lleno del Señor, ¿verdad? Para dar esta solución. Dice el Señor que hace conocer todo desde el principio. Entonces les pareció bien a los apóstoles, miren el verso 22, cuando hay una palabra de sabiduría, y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y dice que esto permitió, hermanos, que la iglesia no se dividiera. Una palabra de sabiduría que en medio de un conflicto, de una discusión, pudo ser la solución perfecta. Así como en Hechos capítulo 6, ahora en Hechos capítulo 15, vemos que hay una palabra que trae ese conocimiento suficiente para aplicarlo a la realidad. Entonces, esto es importante. A mí estaba viendo un comentarista, dice que cuando tú tienes palabra de sabiduría, toda la teoría o el conocimiento que tú tienes, lo aplicas a la realidad. Tú puedes ser muy inteligente, tú puedes conocer mucho, saber cómo funciona la cosa, esa es tu parte teórica, pero eres sabio cuando eso lo sabes aplicar a la realidad. Por ejemplo, yo puedo decir, esa plancha quema, ¿no es cierto? Eso quema. Pero ese conocimiento no me libera de que yo estire mi dedo y lo ponga. La sabiduría me dice, no lo toques. ¿Se dan cuenta? La sabiduría me hace tomar una decisión correcta con la información que tengo. Hermano querido, hoy más que nunca, ¿necesitamos sabiduría o no, hermanos? Necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos tomar decisiones a la luz de la palabra, de los valores de la palabra del Señor. Dios es bueno, hermanos. Y necesitamos entender que no podemos decidir solo con nuestra propia opinión o de repente tú te crees muy sabio, muy inteligente, te has sacado siempre 20 en matemáticas. Te puedes sacar 20 en matemáticas, puedes tener un título de ingeniero, pero eso no significa que seas sabio. Puede ser un hombre que ha construido un avión para la NASA, porque tiene mucho conocimiento matemático y dominas esa ciencia. Sin embargo, puede ser que tengas problemas con tu hijo adolescente porque no sepas cómo tratarlo. Con toda la inteligencia que tú puedas tener para hacer una nave espacial. Amén. La sabiduría te enseña a aplicar el conocimiento para vivir. Y cuánto más si tú, por eso dice, no, hijo mío, busca la sabiduría, anhela la sabiduría. Y entonces, entre todos los dones, de verdad, yo lo que pediría sería como Salomón: Señor, dame sabiduría para cada decisión que tome en estos tiempos tan duros y tan difíciles. Señor, pueda, ¿no? En un momento difícil, tener una palabra que sea la solución al problema. Que en esa encrucijada que se encuentran, ese matrimonio, esa joven, ¿no?, pueda tener yo la palabra sabia que le diga, este es el camino correcto, esto es a la luz de las Escrituras, que tú debes hacer esto, ¿no? Y eso, amados, como iglesia debemos siempre buscarla, ¿no? Estarán siempre basados en la revelación de la palabra de Dios para tu vida. Por eso es que el cristiano no puede vivir sin leer la palabra de Dios, sin ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca, lo que les dije de Efesios, no desperdiciemos nuestro tiempo, no descuidemos nuestro tiempo. Va a ser una lucha, hermanos, porque ahora hay más cosas con que distraerte. Yo tengo que luchar, te los digo con sinceridad, muchas veces para no escuchar a Rosa María Palacios, para no escuchar a Willac, para no escuchar, porque como peruana me interesa cómo está la economía, cómo está la situación, en qué situación quedamos. Pero
Tiene que ser un momento que decir, oye, he escuchado ya 2, 3 noticieros, ¿y cuántas páginas he leído de mi Biblia? ¿Cuántas páginas he estudiado de la palabra del Señor? Ellos no me dan la solución, ellos me dicen los problemas, pero el que me trae esperanza, el que me trae la solución es la palabra de Dios. El que me dice qué actitud debo tener frente a los diferentes problemas, porque la gente está desesperanzada, hermanos. Hoy día fue al mercado, la gente da vuelta, ¿no? ¿Cuánto está la piña? 4 soles. ¿Cuánto está la alverjita? 5 soles. ¿Cuánto está el huevo? 6.50. Y la gente miraba y volvía a dar la vuelta. Y yo decía, la situación está difícil. Y eso que todavía no se pone tan difícil acá. Porque ha sido un año que económicamente los indicadores económicos dicen que el cobre nos ha ayudado, ¿no? Y esto de la guerra va a ayudarnos un poco todavía a que nuestros minerales se mantengan en alto. Pero con las políticas antimineras que tenemos problemas y conflictos sociales, cierre de carreteras. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Necesitamos orar o no? ¿Necesitamos sabiduría para saber gastar o no? Necesitamos sabiduría aún para saber gastar, para saber en qué invierto y en qué no invierto, en qué compromiso económico me pongo y en qué compromiso económico no hago en esta oportunidad, ¿no? ¿Voy a hacerme una deuda en dólares en este tiempo? No. Está fluctuante, sube y baja, sube y en una de esas se nos dispara. O pues se puede caer por la guerra si es que le va mal a Estados Unidos, pero ese es un azar. Don de sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. ¿Cómo enriqueces en la sabiduría? Añadiendo a tu vida conocimiento. La sabiduría te puede ayudar a crear nuevos diseños, a crear nuevas oportunidades. Yo estaba gozándome en el Señor, ¿no? Porque no sé cuántos fueron a la convención el día sábado, que fue la última noche, y el hermano habló de tiempos de cambio. Dijo, es el tiempo de cambio. Tenemos que olvidarnos de esos cultos de 3 horas y hacer los cultos, si es posible, en 1 hora. Yo dije, gloria a Dios, porque Dios nos dio decisiones sabias, ¿no? Cuando comenzó la pandemia y nos reintegramos, hacíamos que no dure más de 1 hora. Ahora ya nos hemos emocionado y duramos 1 hora y media, pero ahí estamos, no. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones a la luz de la dirección del Espíritu, porque son tiempos difíciles. Ya no vamos a volver atrás, ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo, hermanos. Las cosas van a tener que ser diferentes ahora, pero con la guianza y la ayuda del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios va a poder guiarnos, ¿no? Todo lo hace el mismo Espíritu. Dice claramente ahí en 1 Corintios capítulo 12 que no es que este don valga más, este don valga menos, sino que todo lo hace el mismo Espíritu según como Él lo ha determinado. Así es que cada uno de nosotros pida a Dios ese conocimiento y esa sabiduría. Gloria al Señor. Para tenerlo solo tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, discernimiento de espíritu o distinguir entre espíritus. Ahí en el capítulo de Corintios que hemos estado leyendo, en el verso 10, dice claramente, 1 Corintios 12:10, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Y esto de discernimiento de espíritus, hermanos, tiene que ver, ¿verdad?, con discernir qué naturaleza, qué espíritu es el que está ahí. Hay el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos guía con su luz, pero también hay espíritus malignos, demonios, que están moviéndose, buscando qué vida está descuidada, desordenada, para habitar en ellos, poseerlos. En el tiempo de Jesús vimos mucho liberación de demonios, ¿no? Liberación de demonios. Por favor, busquen 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Y ahí hay una demanda que Juan hace a los creyentes y les dice claramente, 1 de Juan 4, 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Si en ese tiempo el apóstol Juan le decía esto a la iglesia, ¿cuánto más creen ahora, hermanos, que por ahí ha salido tanto falso profeta, tanto mentiroso? Así es que, ¿cómo podemos definir el discernimiento de espíritu? Podemos definir discernimiento de espíritu como distinguir entre espíritus, ¿no? Tener esa capacidad de reconocer si la influencia es del Espíritu Santo o la influencia es de algún espíritu maligno, contrario a Dios, ¿no? ¿Cómo discernir si eso es o no es de Dios? Es un don también que Dios permite que se puede discernir entre persona y persona. Ahora bien, el discernimiento de espíritu casi siempre nos va a mostrar aspectos externos que nos ayudan a identificar. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Esto me ayudó a mí bastante para que veamos cómo podemos discernir y entender con claridad esto. El verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? El pastor explicó eso un poco la otra vez. Que había algunos que decían cosas que eran contrarios a las enseñanzas bíblicas que habían recibido. Y decían, no, Jesús era Dios y Él no sufrió igual como sufre cualquier humano. Negaban que Él vino en carne, que Él se hizo la encarnación de Cristo. Y cuando estaba Jesús andando, curando, sanando, decían, no, por el poder de Belcebú hace eso, porque Él sabe cómo echar fuera a los demonios. Y Él decía, pero es absurdo lo que ustedes dicen, porque si yo fuera de los demonios, ¿para qué voy a echar fuera a los demonios? Más bien estaría atando a más personas, porque un reino dividido no puede prevalecer, ¿no? Jesús les hacía ver que las cosas que habían. Entonces acá también dice, ¿no? ¿Cómo alguien puede decir, llamar a Jesús anatema y decir que es el Espíritu Santo? Anatema quiere decir maldito. ¿Cómo puede decir eso de Jesús? Es imposible, eso no es del Espíritu Santo. Igual, ¿no? Cuando alguien tiene discernimiento de espíritu, puede darse cuenta rápidamente, porque tiene el espíritu morando en él y el espíritu le hace recordar varias cosas. Yo recuerdo mucho, y ahora pasaron muchos años atrás, un señor vino que decía que se había convertido y que necesitaba para irse a Chiclayo, a Chimbote, creo, o a Chiclayo o a Chimbote, algo de esos dos nombres que eran con Che, para irse ahí donde su pueblo. Y yo no sé por qué sentía como un rechazo, como que no me estaba diciendo la verdad, ¿no? Inmediatamente, cuando yo tuve ese temor, me puse y dije, Señor, declárame qué es esto. De verdad, este es un hermano, no es para llevarle a mi casa, darle un plato de comida, ¿no? Y entonces yo le dije, pero ¿cómo usted ha llegado hasta aquí? ¿Cuándo usted ha salido de la cárcel? Como usted dice, no, sí, hermana, un hermano me dio, yo he venido por esto. Hablaba bastante, pero dijo 2, 3 cosas que no coincidían, que no eran bíblicamente coincidentes, sino que él estaba como tratando de acomodar algún pasaje bíblico ahí que más o menos sonara así. Yo le dije, lo siento, no le puedo ayudar, le puedo dar tal vez algo para su pasaje, voy a traer 2 soles. Le dije, no tengo más dinero, espéreme aquí. No se preocupe, hermanita, no desconfíe. No es que no me preocupe, no desconfíe. Yo puedo quedarme aquí en la iglesia, lo siento, no le puedo abrir la iglesia. Quería quedarse en la iglesia, que estaba cansado, que quería quedarse al culto para que los hermanitos levantarle una ofrenda, para que él se pueda ir a Chiclayo, para que los hermanos le ayuden. Yo le dije, lo siento, no le puedo abrir la iglesia. Así que me fui a mi casa para traer los 2 soles. Y cuando regresé ya no estaba. Pero ¿saben qué había hecho este sinvergüenza? A Modesta le agarró, que es tan amorosa. Y ella le llevó para ayudarle. Y creo que tomó algunas cosas de ella. Era alguien vivo, que estaba queriendo
sorprenderme a mí, no pudo sorprenderme a mí, pues le sorprendió a la hermana, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber bien, si estás lleno del Señor, el Señor te advierte, hermano, pone en ti un temor reverente. Y también el mismo hecho de que tú eres un cristiano temeroso de Dios te hace tener las antenitas listas, desconfías, disciernes que eso no es tan fácil como parece. Y Dios por ahí va a hacernos ver. Entonces tenemos que ver que las personas tienen que tener esa claridad de que hay muchos mentirosos. Pero ¿cómo descubres una mentira? ¿Cómo disciernes una mentira si no conoces la verdad? Si no conoces tu Biblia, no conoces la palabra de Dios, ¿cómo puedes discernir una mentira? No la vas a discernir, vas a ser engañado. Por eso dice Juan, ¿no? Amados, tienen que discernir de qué espíritu son. Claramente, ¿no? Uno puede decir, pero, wow. ¿Por qué? Porque hay un espíritu humano y hay un espíritu demoníaco que es mentiroso, engañador, que anda mintiendo, miente con mucha facilidad y aún engaña. Dice que en los postreros días, aún los que son hijos de Dios, ¿qué cosa? Serán engañados. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Es un don que es necesario, que el que lo tiene no debe tener temor en el corazón, sino debe darse cuenta que es una bendición que pueda él discernir de qué espíritu es. Esto no es de Dios, ¿no? Esto no es de Dios, porque Dios es un Dios que no trae confusión, sino trae orden. Entonces, siempre, hermanos, seamos vigilantes, amén. En Mateo 10:26, Mateo 10:26, dice claramente, ¿no? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, el Señor te va a dar una palabra y te va a hacer descubrir la verdad. Te va a hacer salir a la luz la verdad. No va a permitir que el engaño prevalezca, ¿no? Te va a dar ese discernimiento, pues, por eso, ese discernimiento para saber que eso no es de Dios, que eso no te puede frenar. Y también si clamamos y oramos, Dios saca las cosas a la luz. Dios saca las cosas a la luz. No hay nada oculto que no sea descubierto, ¿no? Dice acá claramente, el discernimiento de espíritu nos hace distinguir, es esa capacidad para reconocer si la influencia que está tomando a esa persona es de Dios o es demoníaco. En un campamento de jóvenes, yo les he contado alguna vez eso, los jóvenes se pusieron a orar ahí por una hermanita que era así media rara, que siempre estaba media esquiva, así, ¿no? Y yo estaba en mi cuarto durmiendo, feliz, porque los jóvenes pues siempre les gusta hacer sus cosas, ¿no? Y como yo tenía que predicar en la tarde, yo me fui a descansar. Cuando en eso me vienen, me sacuden como si un terremoto me sacudiera. Hermana, me dice algo está pasando ahí. Me han mandado a llamarle los hermanos. ¿Qué hermanos? Eran como 4 jóvenes. Pero ¿qué pasa? No lo pueden sujetar a tal hermana. No digo el nombre porque ustedes conocen a esa hermana. No pueden sujetarlo a tal hermana. ¿Qué? Si la hermana es flaquita. No pueden, hermana, por favor, algo le pasa. Se habían puesto a orar, se habían puesto a reprender. Y la hermana salió con una fuerza, un demonio que estaba dentro de ella. 4 varones no la podían sujetar, literalmente. Cuando me acerqué, hablaba en una voz hasta extraña, gruesa, fuerte. Me quiso dar miedo, pero yo dije, el poder de Dios está sobre mí. Cogí mi Biblia, dije, le voy a agarrar a bibliazos. Pero no, hermanos, en ese momento me vino a la cara, me quiso atacar con sus 2 manos y yo pude sujetarla porque sentí el poder de Dios
haciéndome ver que había un demonio en ella y que estos jóvenes, como no tenían la cubierta ni la autoridad espiritual, podían reprenderlo. Y cuando reprendí, la joven se quedó como desmayada. Los demonios existen. A mí esas cosas no me gustan, pero quiero decirles que existen y atacan y se meten a tu vida, te dominan, hacen hacer cosas que tú no quieres inclusive hacer. Por eso de jugar la ouija, de jugar esas cosas, aléjense. Llénense de la santidad de Dios, llénense de la palabra de Dios, hermano, porque hay poder en el Señor, amén. El Señor dice que tú puedes distinguir qué capacidad, qué influencia puede estar teniendo, cómo el maligno, ¿verdad?, presiona, porque dice que Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. A eso ha venido. Se apodera de tu mente, se apodera de tu conciencia. Por eso es que también yo siempre recomiendo que los cristianos no vean tanta película de terror, de Drácula, de maldad, de malévolas, ¿no? Ahora, claro, le hacen ver como dibujitos animados a los vampiritos y esas cosas a los niños, pero son fuerzas malignas, hermano. Son fuerzas malignas. Y así es que cuidemos de qué cosa vemos y qué cosa no vemos. Así es que tenemos ya conocimiento de estos dos dones. La influencia de Satanás siempre se va a caracterizar por destruir, por separar, por generar un ambiente de división, un ambiente de odio, un ambiente de celos, un ambiente de contienda, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne, ¿no es cierto? Claramente, tú tienes que irte ahí a tu libro de Gálatas, esto es una obra de la carne, o esta es una obra diabólica, o este es un fruto del Espíritu. Lo que es del Espíritu trae gozo, trae paz, trae paciencia, trae benignidad, trae bondad, trae amor, ¿no? Lo que es del Espíritu. Pero lo que es de la carne trae resentimiento, murmuración, tarará. Lo que es del diablo trae venganza, te la paga, no se lo perdones. Y de pronto tú te ves, ay, el demonio se te ha metido, ya está viejo mi esposo, ay, mi esposa qué panzón está. Son demonios, lascivia, hermanos, son demonios. Y cuando menos tú te encuentras, el diablo te tiene. Que Dios pueda darnos el suficiente discernimiento para entender y comprender qué influencias están habiendo en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. Vamos a orar, amén. Recuerden esto, no se olviden, miren. Ustedes no crean que el diablo se va a presentar con cacho y con rabos. Se puede presentar como tu prima, como tu amiga, hasta como tu hermana. Por favor, solo 2 Corintios 11. ¿Ya? 2 Corintios 11. Ay, hermana, ¿quién le ha dicho algo? A mí nadie me ha dicho nada. 2 Corintios 11. Si algo te está llegando, reclámale a Dios. 2 Corintios 11, verso 14. Dice, y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, ¿verdad?, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es importante la doctrina, por eso es importante el conocimiento, el fundamento en la palabra, para que tú no seas engañado, porque aun cuando pueda tener un hábito de pastor o pueda tener un cuello clerical, no significa que ya sea un santo, a menos que esté predicando la palabra como está escrita. Amén. Si esta palabra no es predicada como debe ser predicada, olvídate. Si tienes, es tu hermana del alma, tu amiga de toda la vida, es tu mamá o es tu papá, pero no te aconseja conforme a la palabra de Dios, entonces no lo puedes recibir. Tienes tú que entender que Él se disfraza, Él toma las formas. Él usa personas que pueden ser de tu confianza para destruirte. Porque no todos, ¿verdad?,
Las personas que nos rodean son hermanos de la iglesia, nada más. Nosotros en el trabajo, en muchos sitios, nos relacionamos con otras personas que no son cristianas. Y aún tenemos familiares que no son cristianos, tenemos primos que no son cristianos, y aún hermanos que no pueden ser cristianos. ¿De quién vas a recibir tú un consejo? ¿Ah? ¿De tu hermano que anda rumbeando, perdido ahí en el mundo? ¿O de alguien que teme y guarda los mandamientos del Señor? Hay que discernir, porque el enemigo se disfraza para destruir la iglesia. El enemigo va a tratar de penetrar y hay que conocer sus armas. Bien dice Efesios que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ahora podemos entender eso, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida, Señor. Te necesitamos. Hoy más que nunca tu iglesia te necesita. Hoy más que nunca necesitamos los dones del Espíritu. Hoy más que nunca necesitamos tu presencia. Ayúdanos, avívanos. Haznos discernir, Señor, en qué estamos perdiendo el tiempo. Yo la primera, Señor, en qué estamos descuidando nuestra vida, por dónde el enemigo nos está atacando. Son tiempos duros y difíciles, Señor, tiempos peligrosos, tiempos de guerra, tiempos de enfermedad. Oh, Padre, viene hambre, viene pestilencia, Señor, viene consecuencias de toda esta violencia que está habiendo en el mundo. El hombre acaba de salir, Señor, de una epidemia donde han muerto tantísima gente, donde un virus ha matado tantísima gente y no conformes, ahora se levantan en armas para seguir matando. Oh, Dios, se ha levantado el jinete de la muerte. Repréndelo, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos, Señor, porque tu palabra es para vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén.